Ahora sí. Bueno, ahora sí oficialmente buen día. Ahora en un ratitín ya termino de admitirlos a todos. Y vamos a empezar a tratar de unir todas estas conceptos que vimos en el prequirúrgico, conceptos que vimos en el Ya. posquirúrgico, como para poder entender la problemática del trauma y los cuidados más sencillos, más básicos. ¿Por qué? Porque el paciente politraumatizado grave es un paciente muy complejo, no es un paciente que se aborda exclusivamente en el ámbito de esta materia. Lo van a volver a ver en su mayor complejidad en paciente crítico. Pero me interesa que podamos hacer una secuencia lógica de cuidados de un paciente que podría estar ingresando por la guardia, por ejemplo. No vamos a hablar 2 o 3 palabras nada más acerca de lo que es el paciente prehospitalario, el paciente en la escena del trauma. ¿Por qué? Porque no es un área que nosotros abordamos en esta materia. Sí, lo que vamos a ver tangencialmente es qué cosas del prehospitalario, qué información del prehospitalario vamos a necesitar cuando recibimos un paciente, por ejemplo, en la guardia. Y ahí sí vamos a hablar un poquitito. Y en la introducción, por ahí vamos a hablar un poquitito de la gestión del trauma, ¿sí? Como para hacer una contextualización de qué estamos hablando. Entonces, ahí vamos con esto. Esto ya se los pasé ayer en forma de PDF por si alguien solamente después quiere escuchar la clase y nada más, lo tienen también, o por si por alguna cuestión no se grabara bien otra vez la pantalla, yo me quedo tranquila de que ustedes pueden seguir el audio con el material ya en casa, para que no nos vuelva a pasar lo que me pasó la última vez, que finalmente no se grabó la clase. Bueno, la clase le puse yo cuidados en el trauma porque me parece que vamos a hacer más hincapié en que ustedes puedan, a partir de esta clase, establecer los cuidados más importantes. Si bien acá vamos a ver la teoría de un montón de cosas, al lado de esto, ustedes, cuando se sienten a estudiar, se sientan con la teoría en la cabeza y en la mano y una lista al costadito de qué cosas, qué cuidados, qué actividades, qué acciones tenemos que hacer nosotros para garantizar que estos pasos que se hacen en el tratamiento del trauma funcionen de manera organizada y eficaz. La primera cuestión que tienen que tener en cuenta de por qué es tan importante el trauma es porque es la primera causa de muerte, ¿sí? Acá dice los 18 y los 44 años de edad, porque nosotros estamos trabajando en esta materia con el adulto promedio, ¿sí? Y el adulto mayor. Pero sepan que es la primera causa de muerte entre el primer año de vida y los 44 o 45 años de edad. Mata más el trauma en esta franja etaria que el cáncer, el infarto, el accidente cerebrovascular, las enfermedades infecciosas. Es decir, que la enfermedad trauma, y ahora les voy a decir por qué le digo la enfermedad trauma es, epidemiológicamente hablando, un gran problema de salud. No solamente por la cantidad de muertes que genera, ¿sí? Porque tiene una mortalidad alta, a pesar de que ahí dice incrementa la mortalidad hasta un 12%, eso es como incrementa la mortalidad global, pero la mortalidad del politrauma severo con trauma de cráneo puede llegar hasta el 60% de todos los traumas. Por ende, es un grave problema de salud, pero no solamente por su mortalidad, sino también porque genera discapacidades permanentes que, contabilizadas en años de vida, ajustados a calidad de vida, es un problema de salud pública, porque vamos a tener más discapacidades, más gastos de salud, más internaciones en estos pacientes. Súmenle a esto las alteraciones del aparato psíquico que tienen que ver con los resultados del trauma, sea las características del trauma que sea, ¿sí?
Y también todo lo que tiene que ver con el cambio en el estilo de vida de las familias o de las personas convivientes con las personas que están secueladas por trauma. Es decir, que no solamente es una enfermedad de alta prevalencia, sino que es una enfermedad de alto impacto a nivel de la salud pública. Es un problema grave de salud pública. ¿Cuáles son, según hay una organización a nivel mundial, que es el Traumatic Coma Data Bank, que toma datos epidemiológicos de diferentes países? Una cuestión al margen, que es la pregunta que se deben estar haciendo. ¿En la Argentina existen datos epidemiológicos de trauma? Muy poco. Tenemos muy poca data porque no es algo que se releve como se relevan las enfermedades infecciosas a nivel boletín epidemiológico. Entonces, si bien el trauma es considerado una enfermedad porque tiene todas las características de una enfermedad y en su mayoría factores etiológicos prevenibles, con buenos programas de salud pública y buenas políticas de salud pública, el trauma no se registra de la misma manera que se registran otras enfermedades. Por ende, nosotros tenemos una relativa falta de información acerca de los números reales del trauma en Argentina. Por ahí vemos un poco más lo que ingresa a nivel hospitalario y genera o alta mortalidad o secuelas, porque lo tenemos más registrado a nivel hospitalario, pero no hay un Centro Nacional de Registro de Trauma, que es lo que deberíamos tener. De esto se habló mucho, se trabajó mucho y se hizo bastante poco. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dice la epidemiología? Que hay factores que son predictores de evolución. Es decir, que hay cosas que nosotros tenemos que ir a buscar en el paciente que nos van a decir si va a tener una evolución mejor o peor este paciente. Y fíjense que son datos muy sencillos. La edad, los extremos de la vida se consideran más vulnerables, tanto los niños como los ancianos. El valor de la escala de coma de Glasgow, la presencia de anomalías en la tomografía, sobre todo la tomografía de cráneo, anormalidades pupilares que nos estén hablando de lesión del tejido encefálico, y sobre todo la hipotensión arterial. Es decir, ¿por qué? Porque la hipotensión arterial asociada en general a hemorragias está poniendo en juego una deuda de oxígeno de todos los órganos. Si se sostiene en el tiempo, el paciente no solamente va a tener una mala perfusión a nivel cerebral, sino que va a tener una mala perfusión a nivel tisular de todos los órganos. Y esto, cuando se produce esta deuda de oxígeno, sabemos que se produce hipoxemia. Si se produce hipoxemia, mueren las células. Si mueren las células, el paciente puede evolucionar a falla multiorgánica. Así que estos serían como en los trabajos que se han hecho, estos serían las condiciones o los factores independientes que hacen que un paciente evolucione peor. Y hay que ir a buscarlos rápidamente cuando ingresa un paciente con trauma. Por supuesto, rápidamente no vamos a hacer una tomografía, pero sí vamos a ir a mirar la edad del paciente para estratificarlo, las anormalidades pupilares y la presencia de hipotensión arterial, que no está relacionada con que salgan corriendo a tomarle la presión al paciente. Está relacionado con que ustedes evalúen rápidamente la perfusión. Ya vamos a ver qué cosas son prioritarias y qué cosas son secundarias. No por esto no son importantes. Vamos a ir despacio, esto es una introducción nada más. ¿Cómo se mueren los pacientes que han sufrido un trauma? Los pacientes, gran parte de los pacientes, el primer pico de mortalidad, que es el que ustedes están viendo en número de muertes acá, ¿sí? Este es el eje de número de muertes y este es el tiempo, primero en horas y luego en semanas, ¿sí? En las primeras horas de evolución del trauma se encuentra el primer pico de mortalidad. Este primer pico de mortalidad está relacionado con todas las lesiones que comprometen la vida en la escena del trauma. Esto tiene que ver con aplastamientos, con ruptura cardíaca, con ruptura aórtica, los pacientes que tienen lesiones de la vía aérea, los pacientes decapitados, las lesiones cervicales sin reanimación, o sea, el paciente puede caer, por ejemplo,
y no hay nadie que lo asista. Es decir, este primer pico se muere dentro de los 30 primeros minutos. Lesiones grandes, lesiones exsanguinantes, ¿sí? El segundo pico se produce entre la primera media hora y las siguientes 4 horas, ¿sí? Con un pico a las 2 horas. Estas se llaman muertes tempranas y tienen que ver en general con lesiones que son reversibles y tratables, pero no se han tratado apropiadamente. O sea, te vino a buscar la gente del SAME incorrecta, y te llevaron al centro incorrecto, y te tuvieron que volver a trasladar con todo lo que eso implica en pérdida de tiempo y en errores que se pueden cometer, a otro centro donde sí había cama, por ejemplo. O sea, vos tuviste un trauma, te fue a buscar una ambulancia, no hicieron una evaluación correcta de la gravedad del paciente y lo trasladan a un hospital periférico, por ejemplo, y ese paciente necesitaba terapia intensiva, por ejemplo, y no hay cama. Está en la guardia esperando, está en la guardia esperando que lo deriven a otro hospital donde tenga mayor complejidad. Bueno, en ese momento, en esos tiempos que han pasado, que se ha dilatado el tiempo, el paciente ha tenido lesiones reversibles y tratables que no fueron evaluadas oportunamente, y por ende, si no son evaluadas, no son tratadas. Bueno, ahí tienen un segundo pico de mortalidad. El tercer pico. 25% es un montón, profe. 25% de los pacientes, dice. Sí, sí. Los errores en la reanimación inicial, dice en las guías de trauma a nivel mundial, los errores de la reanimación inicial aumentan la mortalidad 10 veces. Por no evaluar lesiones que comprometen la vida relacionadas con la vía aérea y con las hemorragias. ¿Les suena? ¿Que vamos a usar todo aquello que venimos usando? Sí, Lesiones. la valoración ABCD. Exactamente, exactamente. Por eso me parece que el trauma es como que corona un poco todo lo que... Yo soy hija de la formación en trauma, por eso uso todos los recursos del trauma para enseñarles otras cosas. Pero ¿en función de qué? En función de que tengamos en cuenta esto, porque nosotros con el primer pico de mortalidad no podemos hacer nada. Si un paciente se cae de un 5.º piso y se rompe la cabeza contra el suelo, choca con el auto, iba en la moto sin casco, o se cayó de una obra en construcción, nosotros como enfermeros del ámbito asistencial no podemos hacer nada con la lesión primaria, con este primer pico de muerte. Los que pueden hacer cosas con esto son los que se encargan de las políticas públicas de salud, ¿sí? De hacer buenas campañas de prevención, de disminuir los riesgos a nivel laboral, de trabajar en contra, porque la violencia también es trauma, contra la violencia, generar situaciones y equipos de traslado y de evaluación prehospitalarios acordes a las necesidades de los pacientes, y generar la opción a derivaciones a centros de trauma coherentes. En el segundo pico, ahí sí podemos trabajar y mucho. Si vamos a buscar estas lesiones reversibles, si no se nos escapa la tortuga. En el primero no depende de nosotros. Ahora, en el segundo pico el paciente ya llegó al hospital y ahí sí depende un montón de cosas de nuestras evaluaciones, de nuestra capacidad de evaluar al paciente. Que por supuesto las decisiones se van a tomar en equipo. Debería haber equipos de trauma en todas las guardias. O gente que esté formada, no necesariamente que tenga el logo equipo de trauma, pero gente que esté formada en trauma en todas las guardias de los hospitales, porque dada la gran prevalencia de esta enfermedad, necesitamos atender a estos pacientes todo el tiempo. De hecho, hay hospitales a nivel país que ya saben que reciben más trauma que otra cosa y se ocupan mucho de formarse. El tercer pico inicia a partir del tercer, cuarto día y termina cerca de las 2 semanas. Y acá está relacionado con todo lo que tiene que ver con la deuda de oxígeno y todo lo que tiene que ver con la probabilidad de hacer una sepsis, de hacer un distrés respiratorio, complicaciones de la terapia intensiva, complicaciones del paciente a más largo plazo, de los órganos que han estado afectados durante las primeras horas. Es decir, que mucho de este tercer pico va a estar relacionado con lo que nosotros hagamos en los primeros momentos de resucitación del paciente también, para bajar estas muertes tardías, que si bien no son tantas, tampoco son tan pocas, como para poder decir no vale la pena
considerarlas tan importantes. Son importantes, si bien hay muchas cuestiones que no van a depender exclusivamente de nuestros cuidados, porque tampoco soy tan omnipotente, es cierto que mucho de la reanimación inicial va a impactar en cómo va a ir evolucionando este paciente, y muchos de los cuidados que ya en esta materia nos van a exceder, porque son pacientes que van a estar en terapia intensiva, muchos de estos cuidados van a evitar complicaciones que puedan aumentar la mortalidad de estos pacientes. Es decir, que siempre hay bastante para hacer en el trauma. Una premisa importante, el trauma tiene muchos como slogans, como highlights, como no sé cómo llamarlo, como puntos clave, si se quiere, o mantras, lo quieran llamar, ustedes pónganle el nombre que les guste. Uno de ellos es este, lo que nosotros vemos del paciente traumatizado es la punta del iceberg, nada más. Estamos viendo un paciente politraumatizado que cuando llega a la guardia sabemos, pero digamos, lo vemos, y decimos, ¿por dónde empezamos? Bueno, por eso tenemos sistematizado todo, porque cuando llega un paciente con un politrauma grave a la guardia, es una catástrofe, y si no llega uno, llegan 10, ni les cuento. Chocó el colectivo y llegan 10 juntos a la guardia, hay que estar como muy organizado. Y una de las cosas más importantes a tener en cuenta es esto, lo que estamos viendo es muy poco en comparación con lo que está pasando. Entonces, el mantra, como les digo yo, es todo paciente traumatizado o inconsciente tiene un trauma de cráneo y trauma raquimedular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa esto? Que le vamos a tratar la columna cervical como si estuviera lesionada. No la vamos a manipular, ni vamos a hiperextender el cuello, porque podemos dejar un paciente cuadripléjico. Entonces, todo paciente traumatizado que llegue inconsciente a nuestra guardia tiene trauma de cráneo y trauma raquimedular. Y si bien esta materia es adultos y ancianos, otro de nuestros mantras es todo paciente politraumatizado pediátrico que tiene trauma de tórax, tiene trauma de cráneo, por el tamaño del paciente. Profe, tengo una duda. Dime. Si llega un paciente a la guardia y tiene dificultad para respirar, ¿cómo se manipula? ¿Cómo se le hace un cuidado, ya que no se puede manipular la Ahora lo columna? van a ver. Ahora cuando veamos vía aérea y respiración van a ver cómo se acomoda el cuello del paciente, con una Ah, bueno, foto. muchas gracias. Me adelanté. No pasa nada, está bien. Uno va pensando, a medida que va escuchando, va pensando cuáles son las dudas que se le van generando. Y obviamente, si yo les estoy diciendo hay que tener cuidado con la columna cervical de este paciente y manipularlo en bloque, sin que se doble por ningún lado, digamos, para que no generemos una lesión que pueda tener consecuencias devastadoras, porque la cuadriplejía es una consecuencia devastadora del trauma, es lógico que uno piense, ¿y entonces qué hago? ¿Me lo quedo mirando? No, hay maneras de hacerlo. Una de las cosas importantes, y esto es nada más que como para que ustedes vayan viendo que todo esto está organizado, no es que depende del gusto de cada uno, ni hay la libertad que hay en la clínica, si se quiere, de los pacientes, en cuanto a que un médico puede decidir lo que quiere hacer con un tratamiento, siempre basado en la evidencia, pero tiene opciones. En el trauma hay muchas cosas que están como muy pautadas, y una de ellas es justamente el triage, que esa palabra se puso mucho en boga últimamente con el tema del COVID, porque todas las guardias ahora tenían un triage para COVID. En realidad se puede tener triage para lo que sea. De hecho, hay muchas guardias de hospitales y de sanatorios que tienen una enfermera o enfermero en el triage que decide qué paciente tiene prioridad para ser atendido, que me parece que es lo lógico. Y te ponen pulseritas en algunos y en otros te llaman, es decir, lo tienen más o menos organizado como para darle prioridad a las situaciones que requieren atención inmediata. Con el trauma está todo pensado, en especial, para cuando no hay solo una víctima que trasladar, sino muchas víctimas. Esto viene mucho de los cursos de trauma que surgieron de grandes accidentes. El trauma depende mucho de la evolución de los tratamientos y de los cuidados y de
la investigación en trauma depende mucho de la guerra, es horrible, pero es así. El espectro militar en esto tuvo mucho peso y sigue teniendo mucho peso. Depende mucho de los atentados, de los accidentes de víctimas múltiples. Y a partir de ahí hubo que armar un sistema que fuera básicamente mundial. Generalmente se trata de colores, en este caso verde, amarillo, rojo y negro, donde se estratifica a los pacientes y se dice cuáles van a ser rápidamente, y se dice así, empaquetados y trasladados, y cuáles van a ser atendidos de manera diferida. Yo no espero que ustedes aprendan, esto es un score, una escala de triage que se llama START, hay varias, ¿sí? Pero solo quiero que vean esto y se den cuenta de qué cosas se toman rápidamente como parámetros. Acá no se trata de ir a tomarle nada de nada al paciente, ni signos vitales, ni nada, porque esto hay que hacerlo rápido. Y decidir, este sí, este no, este está muerto, listo. Este puede caminar, bárbaro, está divino. Estos que no están del todo bien, ¿cómo están? Profe, sería como en la escala de Glasgow, sí, rápido. Claro, pero acá fíjense que lo que van a buscar es el ABC. El ABC más sencillito. ¿Tiene problemas con la vía aérea? Sí o no. ¿Tiene una respiración alterada? Sí o no. ¿Tiene la perfusión conservada a través del relleno capilar? Sí o no. O si no la tiene, ¿tengo un sangrado visible? ¿Lo puedo controlar o no lo puedo controlar? El paciente tiene un estatus mental que está de alguna manera alterado, tiene una prioridad, y si el paciente tiene la capacidad de seguir órdenes simples, quiere decir que la perfusión es adecuada, pues si el agua llega al tanque, llega a todos lados. Entonces eso se considera un paciente que puede esperar la próxima ambulancia, por ejemplo. Es muy sencillito el trauma. La verdad es que en una época cuando yo me acuerdo que daba muchas clases de trauma, decía que es como tener una receta fuerte de donde agarrarte. Eso no significa que el cuidado de enfermería no sea fundamental y no se trabaje muchísimo y no se deje mucho estrés. Lo que tiene de bueno es que tenemos algoritmos y tenemos escalas y tenemos organizadas las cosas de manera tal de poder trabajar de la mejor manera posible, y ya cuando vos sos parte de un equipo de trauma, te mirás con el otro y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Eso es fantástico. Tiene más organización por ahí que otras situaciones. Eso no quiere decir que si no te caen, y me ha pasado, 5 o 6 pacientes politraumatizados graves al mismo tiempo al hospital, no sea una corredera de gente. Y puedo decirlo porque estuve en varias situaciones así. Me tocó trabajar en situaciones de traumas múltiples, y la verdad es que no es tan fácil. Una cosa es que uno lo dice acá y después el estrés lo tenés igual, pero tenés un estrés controlable. ¿Por qué? Porque sabés que estas cosas están hechas y están hechas para todo el mundo igual. Esto que les estoy mostrando es otro score, es el score de trauma, ¿sí? Yo no les voy a pedir que ustedes aprendan estas cosas, solamente quiero que vean lo que tiene que ver con la gestión del trauma, porque si no, nos limitamos a ver patologías y nada más, y cuidados como si fueran una lista de supermercado, y ustedes saben que yo quiero que ustedes tengan una mirada un poco más, no sé cómo llamarlo, más científica y también más global de las cosas, ya pensándolas como futuros enfermeros enmarcados en determinada estructura. Y esta estructura, lo que tiene de bueno, es que también es internacional, es decir que este trauma score revisado que hacemos acá es el mismo trauma score revisado que hacen en Oregon, que emite las normas de trauma pediátrico, por ejemplo, o en el Reino Unido o en Australia. El score modificado es el mismo. ¿Por qué se lo llama revisado? Porque el score de trauma es viejo. Fíjense que abajo tienen las citas de cuándo es este score, ¿sí? El Journal de Trauma es una de las revistas más importantes científicas del mundo.
es una revista de medicina muy vieja, hace muchos años que edita muy buen material. El problema es que, bueno, hace ya muchos años que no está libre para nosotros en salud, entonces es un poco más difícil el tema. Pero este score de trauma, que fíjense que tiene muy poquitas cosas a tomar en cuenta. La escala de coma de Glasgow, si algo no lo entienden o me voy por las ramas, me dicen y volvemos, porque yo me entusiasmo en contarles cosas y por ahí, esto en clase es mucho más dialogado, y acá por ahí se pierden, y no quiero que queden baches con estas cuestiones, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de que ustedes vean esto? La priorización de cuestiones. A este paciente que se le hace el trauma, el score de trauma, se le hace con una resucitación básica, es decir, esto no se lo podemos hacer a un paciente que se está desangrando en la guardia porque nos va a dar horrible, ¿sí? Pero sí podemos hacer rápidamente una mirada del paciente con 2 o 3 detalles. La escala de coma de Glasgow, no es lo mismo estar entre 13 y 15, que tenemos un estado de conciencia sostenido y protegemos la vía aérea, ¿sí? Igual vamos a volver en la D de deterioro neurológico, vamos a volver a revisar la escala de coma de Glasgow, que tener 3 de Glasgow, que es prácticamente la muerte encefálica, o sea, es prácticamente un paciente inconsciente que no se va a despertar, ¿sí? O que tiene 0 de tensión sistólica y está en apnea, está muerto, literalmente, ese paciente. No respira, no tiene signos vitales y está inconsciente. Está muerto. Después, vamos a hacer un paréntesis cuando hablemos de la C de circulación por el tema de la tensión arterial sistólica. Hay maneras de estimarla si yo no puedo tomarle la presión al paciente en una urgencia, porque hasta que voy a buscar el tensiómetro, se lo pongo, lo escucho en el medio del griterío que está entrando el paciente, es muy difícil. Entonces vamos a hacer una relación entre los pulsos presentes y la estimación de la tensión arterial sistólica mínima. ¿Para qué? Para tener una idea de sobrevida, nada más. No es que lo vamos a anotar como valor de tensión arterial, lo vamos a estimar para pensar si estamos cerca de algunos de estos valores. Porque entonces vamos a ver el estado de conciencia, vamos a ver más o menos la perfusión, vamos a ver cómo respira el paciente y a partir de ahí vamos a atribuirle un número, y ese número se va a relacionar con la sobrevida. Cuanto más alto es el número, más probabilidades de sobrevivir al trauma tiene el paciente. Esa es la relación entre el score de trauma, que es un número, y la sobrevida que tienen abajo, las probabilidades de sobrevivir, ¿sí? Esta otra escala ya se hace cuando el paciente está un poco más estabilizado, es el score de Cramp, que lo que hace, y si se fijan, Cramp es las siglas de circulación, respiración, abdomen, motor y palabra. O sea, ya el paciente necesitamos, para poder hacerle esto, un tiempito más de estar al lado del paciente. Pero también se relaciona a mayor puntaje, mayor sobrevida. Y fíjense que siempre anda yendo a los mismos valores, a las mismas cosas, ¿sí? Frecuencia respiratoria, pulso, tensión arterial sistólica, ¿sí? Escala de Glasgow, porque el motor que usa es el motor de la escala de Glasgow, es el puntaje motor de cerebración, ausencia de dolor, de corticación, responde órdenes, eso es de la escala de Glasgow. La palabra lo mismo, ¿sí? Solo que lo hace un poquito más, digamos, la escala de trauma, el score de trauma lo hace un poquito más descriptivo acá, ¿sí? Pero funciona de la misma manera, le asigna un puntaje para poder estratificar de alguna manera al paciente politraumatizado grave. Y una vez que ustedes tienen
todo eso lo mismo, van y se fijan cuál es el puntaje que tiene, y acá tenemos esto es de un libro de trauma que si después a alguien le interesa mucho, se lo puedo pasar aparte porque es un libro de cirugía del trauma, digamos, que es argentino, y donde lo que hicieron fue poner las tarjetas argentinas y las tarjetas de otros países, las internacionales, para que no tengamos dudas ni confusión a la hora de hacer el triage. En general es en estos dos donde por ahí hay un poco más de diferencia, que nosotros usamos blanco y en la tarjeta internacional usan negro,